Hola chicos y chicas, en este video voy a explicar acerca de cómo utilizar las tablas personalizadas en SPSS. Tablas personalizadas, como su nombre lo indica, personalizadas, es dar un carácter personal a algo. Si nosotros estamos hablando de tablas, sería modificar las tablas de acuerdo a nuestros intereses para poder dar una correcta decisión dentro de una empresa, dentro de un negocio, dentro del análisis de estas tablas. También en estas tablas personalizadas incluyen las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas variables, características y cualidades que no incluyen un valor numérico, por ejemplo, el estado civil, el nivel de estudios, el género. En cambio, las variables cuantitativas sí incluyen un valor numérico, que puede ser el número de hijos, la temperatura, la talla, etc. Sabiendo estas definiciones, vamos a abrir el archivo de Toyota Casa Vaca en SPSS. Nos vamos al menú Analizar, Tablas personalizadas. Aquí se nos abre un cuadro de diálogo en el cual nos indica la correcta definición de las variables y etiquetas del funcionamiento de este módulo. Damos clic en Aceptar. Aquí tenemos este panel de lienzo en donde se nos indicará una vista previa de la tabla que se va a crear, teniendo en cuenta que no se va a mostrar los valores reales de la tabla, únicamente es un diseño perfecto de la tabla final. Aquí tenemos las columnas y las filas. Dentro de las columnas nosotros vamos a incluir a las variables de estudio, las variables de destino final, que son las variables cuantitativas. Entonces nosotros vamos a incluir el total de ventas Toyota. Se nos abrió esta tabla donde un estadístico de resumen que se nos abre automáticamente cuando incluimos dentro de columnas es la media. Podemos incluir varios estadísticos de resumen, pero se les indicará en otro ejercicio. Dentro de las filas nosotros vamos a incluir a las variables cualitativas, que son aquellas las que definen los grupos. Entonces nosotros vamos a incluir el género del vendedor, que es una variable cualitativa nominal. ¿Qué es nominal? Que no tiene relación con el orden. Entonces aquí tenemos una tabla en el cual está la vista previa, del cual nosotros podemos dar a conocer la presentación relacionando columnas y filas, variables cuantitativas y variables cualitativas. En esta opción de posición tenemos la presentación de cómo se ve en columnas o si no cómo se verá en filas. Ahí depende de cómo ustedes le puedan interpretar y de acuerdo a la presentación que ustedes quieren realizarla. Yo me quedo con la anterior, que sería de columnas. Damos clic en aceptar. Y tenemos esta tabla donde nos indica el total de ventas que realizó la empresa Toyota de acuerdo al género del vendedor, con un valor promedio de $39.596.80 y los hombres con un valor promedio de ventas de $31.582.96. Dentro del género del vendedor, los otros no han realizado ingresos en ventas. Ahora sí, nosotros vamos a analizar tablas personalizadas. Damos clic en aceptar. Entonces, antes de esto nosotros debemos de saber la correcta definición de anidación y apilación. Entonces, la anidación es la extracción de tablas diferentes y su unión en la misma presentación. Entonces, anidar es incluir una categoría de variables dentro de otra variable y apilar es incluir una categoría de variables al lado de otra variable. ¿Cuál es la diferencia de anidar y de apilar?
Anidar relaciona o busca dos variables que se encuentren totalmente relacionadas, como podemos ver en este ejemplo, el total de ventas con el género. Y apilar busca dos variables que no estén relacionadas. Entonces, aquí tuvimos un claro ejemplo de anidación, porque sí depende también del género, de los vendedores y cuáles son sus estrategias para poder vender y obtener un ingreso en ventas. Pero si nosotros vamos a excluir esta variable e incluimos, si nosotros podemos incluir otra variable que no tenga relación con el ingreso de ventas, podemos incluir el nombre de clientes en filas. Y aquí damos clic del cliente y los valores con el cual ha comprado. Pero eso no nos ayuda como empresa para tomar una correcta decisión de acuerdo al nombre del cliente y poder formular estrategias de venta. Únicamente nos dan los valores promedios de las ventas que realiza el cliente, pero eso no nos ayuda a tomar una correcta decisión dentro de las ventas. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de apilar. Simplemente nos devuelven los valores, pero no hay una relación entre esta variable del nombre de cliente con el total de ventas. Muy bien. Vamos a realizar otro ejemplo. Vamos a analizar tablas personalizadas. Damos clic en aceptar, excluimos esta variable. Volvemos a incluir la variable del género del vendedor. También, como vimos en el ejemplo anterior, el caso de otros no tuvo un ingreso en ventas. Entonces el objetivo de las tablas personalizadas es dar una tabla más resumida utilizando el menor espacio. Entonces lo único que vamos a hacer es dar clic en el género para en categorías y totales, damos clic en otros y vamos a excluir esta variable. Vamos a excluir. Damos clic en aceptar, aplicar y observamos que ya no está dentro del género otros. También vamos a incluir la recepción de la comisión en filas, pero observamos que es una variable escalar y en filas únicamente nos reciben variables cualitativas. Entonces damos clic derecho en nominal. ¿Por qué pongo nominal? Pongo nominal porque se basan en etiquetas de valor. Por ejemplo, 0 significa no comisión y 1 sí recibe la comisión. Y también son variables cualitativas porque no registran un valor numérico. Entonces arrastramos a filas y tenemos esta vista previa. También nosotros podemos incluir estadísticos de resumen de las variables escalares, el recuento. Damos clic y lo incluimos. ¿Ya? Podemos incluir más estadísticos de resumen, como podemos ver aquí. Pero de acuerdo a nuestro ejemplo, estos tipos de estadísticas nos van a indicar de acuerdo al total de ventas que han realizado. Entonces nosotros damos clic en aplicar selección. Entonces damos clic en aceptar. Entonces aquí tenemos el recuento, que es un recuento. Un recuento es el número de casos de cada categoría. Entonces, como les indiqué antes que teníamos 50 registros, aquí es la suma total de los 50 registros, el valor promedio de las ventas, el género y si es que recibe o no comisión. Entonces, tenemos una mujer que no recibe comisión, 11 hombres que no reciben comisión. Hay que tener en cuenta que
hombres y mujeres que no reciben comisión es porque se realizó de acuerdo a esta variable de la recepción de la comisión que se satisface la condición cuando el valor total de ventas supera los $20,000. Aquí no superan, está el valor promedio de 18,000 y 18,000, y si es que este supera los $20,000, esto, de acuerdo a la política de la empresa, se les dará el 5% en comisiones. Y aquí observamos que las mujeres que han sobrepasado en un valor promedio de $43,105.07, 6 mujeres han recibido comisión, y los hombres con un valor de ventas de $36,031.80, 32 hombres reciben comisión. También otro análisis que se puede tener es que las mujeres pueden vender a un alto precio, pero son muy pocas. En cambio, los hombres venden a un valor bajo, pero venden en cantidad. Entonces, de acuerdo a la política de la empresa, puede establecer estrategias para incentivar a los hombres y mujeres a vender más, tanto en el precio y tanto en la cantidad. Y bueno, eso también dentro de las tablas personalizadas, como observamos aquí en estadísticos de resumen, estos estadísticos de resumen nos muestra tanto de las columnas y de las filas, pero se tiene en cuenta que los estadísticos de resumen para las filas son el recuento, los porcentajes de columna, porcentajes de fila, porcentajes de tabla. Pero para variables que se encuentran en las columnas, nos da un valor de la media, el máximo, mediana, moda, el error típico, la desviación estándar, el porcentaje de la suma, la varianza. Entonces hay que saber bien cuando nosotros relacionamos los estadísticos de resumen si queremos para las variables cualitativas o si queremos para las variables cuantitativas. Entonces, esa es la explicación que se tiene acerca de las tablas personalizadas, sus definiciones y la ejecución de los ejemplos con sus interpretaciones. Muchas gracias.